Buenas noches, mi nombre es Fabio Andrés Bastidas, soy estudiante del doctorado y hoy voy a presentar mi actividad de entorno y comportamiento humano. Es una actividad que correspondía en subir una presentación al foro, en donde lo que se buscaba era reconocer que el comportamiento humano tiene esa capacidad de influir, de transformar el contexto, de transformar la realidad. Y pues haciendo la lectura documental y pues la referencia allá en la presentación, se hablaba de que el comportamiento, pues aunque es parte de como campo de estudio de la psicología, considero que no está de más aplicarlo en la cotidianidad, en aspectos como lo organizacional en una empresa, lo comportamental en la cotidianidad y pues con lo que nos convoca a nosotros, que es la investigación educativa. eh, mm, Considero que resulta también relevante para los fines y direccionamientos de nuestra investigación. Entonces, en este video lo que se busca es presentar una serie de situaciones que sirvan como ejemplo para describir lo que acabamos de mencionar, cómo el comportamiento, la conducta y la acción tienen influencia en lo que es la realidad, en lo que es el contexto, en lo que es la construcción del día a día del individuo. Esa capacidad para transformar el entorno. Para ello, pues partiendo de que la idea era hacer la lectura de un texto de Gadarsi, mmm, se generó un esquema en donde inicialmente se define la acción. Aquí la acción lo que se busca es determinar si es acción, si es conducta o si es comportamiento. A continuación viene a identificar si hay algunos patrones que se repiten en cada una de esas acciones, si se repiten o no y pues a qué responden. Se va a mirar también cuál es la influencia que tiene cada una de esas acciones, qué es lo que la conduce, qué es lo que la lleva. Se llamó un esquema basado en la fundamentación teórica de Galarza. En este momento entonces se van a presentar 5 situaciones que considero que no solamente en el orden de lo personal, sino también de lo social, impactan y transforman la realidad. Lo primero de ello es el hecho de que nosotros como profesionales nos vemos en una constante reflexión docente. Considero que esto es comportamiento más que conducta. De acuerdo a lo referenciado por Galassi, la conducta tiene que ver con los genes, con lo innato. El comportamiento ya es algo que se adquiere, entonces considero que esa reflexión docente responde al comportamiento y está determinado por el gusto por la profesión. No cualquier docente va a estar reflexionando en torno a su profesión. Para ello se necesita un gusto y por ello considero que responde al comportamiento. Los patrones que emergen en este ámbito de la reflexión docente pueden ser los que considero están orientados a la ética profesional, al compromiso laboral. Galaxy hablaba de que había tres grandes campos en los cuales se movía esos comportamientos y esas conductas. Uno de ellos es el egoísmo, otro es la colectividad y la otra es el, el altruismo. Perdón, el altruismo. Considero que en este aspecto de reflexión docente es egoísta en la medida en que uno se pregunta cómo puedo ser mejor docente, cómo puedo lograr que mis estudiantes aprendan. Y eso es lo que lleva a la reflexión, a la acción y se convierte pues en comportamiento en la medida que se vuelve reflexión constante. Vamos a un segundo escenario, un segundo ejemplo en donde considero que ya no desde mi punto de vista, sino más generalizado desde la sociedad, desde una mirada a la sociedad, es las conductas que están determinadas por las dinámicas laborales. Considero que también responden a comportamientos, a cómo nos habituamos a responder por, eh, por la carga laboral, por la responsabilidad laboral,
Y quizás también viene una asociación. El texto nos hablaba de que frente al comportamiento hay aprendizaje social, habituación, asociación. En este caso considero que ese comportamiento se da por habituación y por asociación se asocia la falta de buen rendimiento laboral y de cumplimiento con la amonestación o económica o verbal. Los patrones acá, en este caso, y pues también teniendo en cuenta lo que nos mencionaba Cobo en un texto en donde se hablaba acerca de cómo el comportamiento determina las dinámicas laborales, mm, se mencionaba que está restringido, ese comportamiento y la cultura está ligada a lo que son los intereses y a lo que son las necesidades. Por ello considero que en este ámbito los patrones son de relaciones verticales y ejercicios de poder constantes. Aunque son cooperativos y responden a la cultura social, las dinámicas laborales responden a la cultura social y en ello influye pues una dinámica ya constante, las políticas neoliberales, el sistema Q, el status quo ya establecido, el sistema de producción. Un tercer ejercicio que quisiera presentar, un tercer ejemplo acerca de cómo las conductas o mi conducta en este caso puede influir en el contexto es el hecho de querer investigar. En este caso no nos referiremos únicamente a comportamiento, únicamente a conducta, sino que lo determiné como acción y allí están los dos, lo aprendió a lo largo de la vida y el espíritu investigador innato, es decir, que convergen lo que es el comportamiento y la conducta para generar la acción. No se siguen patrones establecidos, en mi caso, pues aproximarme en esta investigación ha sido muy empírico, sobre todo en el ámbito de formación vengo tomando ese perfil como pues, de seguir los patrones propios de la estrategia investigativa. Y considero que es colectivo y persigue fines altruistas. Porque considero que fines altruistas, por lo que vengo también a dar aquí como el siguiente ejemplo, y es la lectura. Porque elegí la lectura y considero que la lectura tiene un gran impacto en lo que es el contexto, la transformación de contexto. Nada más el hecho de pensar en Alicia leyendo esa tarde junto a un lago, cuando se encontró con el conejo y se sumergió en ese mundo fantástico de Alicia en el País de las Maravillas, transformó su contexto, así nos pasa a todos cada vez que nos enfrentamos y nos encontramos con un texto escrito. Esto responde a considero que no es comportamiento, sino que viendo mi historia familiar, viendo que muchos familiares les gusta la literatura, les gusta la poesía, considero que viene a ser de pronto un aspecto innato, algo subjetivo, solo nombrar, lo mencionaba, es decir, la cultura subjetiva y la cultura objetiva. Y pues no se siguen patrones ante la lectura, pues no tengo establecido como unos gustos y demás, es colectiva, no es egoísta, pues porque no es solamente para mí, ya que ya ha llegado a ser un de interés investigativo y de interés de formación, de modo que se convierte en colectivo y han influido en ellos pues toda mi historia. Y personalmente estoy leyendo un texto, estoy leyendo a J.R. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, y me he leído una introducción interesante sobre lo que es escribir los cuentos de hadas. Entonces me hace pensar y me hace reflexionar acerca del papel y cómo el escritor influye para transformar el contexto de muchas personas, el contexto imaginario en el que sean sus historias, pero también el contexto en el que, por ejemplo, al escribir no solo sus historias fantásticas, sino un prólogo sobre lo que es la literatura fantástica y lo que son los cuentos de hadas y demás, ha llevado a mucha gente a investigar sobre ese tema, sobre ese campo y ha permitido que se transforme la investigación y la formación en el campo pues, de la literatura infantil. Ahora, ya que sea en contextos individuales o sociales, pues cada carácter es distinto, la forma de responder a los estímulos, al medio y las respuestas fisiológicas, pues nos llevan a tener un comportamiento, una conducta determinada. Esa es la razón de ser, de que en ocasiones no nos entendamos con todo. Esta presentación en la plataforma YouTube. Gracias por la atención prestada y nos veremos en otra ocasión.